¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Dama Roja 150, mi nombre es José Miguel Josmi y hoy vamos a ver el ataque torre o cómo ser táctico en partidas cerradas. El ataque torre viene de la mano de su creador, que es Carlos Torre, del cual tenemos aquí la wiki en la que nos dice que era un señor mexicano que nació a principios del siglo XX en Mérida, en México. Y bueno, pues básicamente a los 6 años ya empezó a aprender los movimientos de las piezas. En 1915 se mudó a Estados Unidos, a Nueva Orleans, y estuvo, pues la verdad es que bastante dedicado al mundo del ajedrez. Y del mundo del ajedrez, en la época de Carlos Torres no existía un método fiable para medir la fuerza relativa de un jugador de ajedrez. Así que podemos decir que si calculamos un elo retroactivo en función de las cosas que comenta aquí precisamente la wiki, estaríamos hablando de un jugador con una fuerza de 2560 de elo FIDE, como teniendo en cuenta que el más fuerte no llegaría a 2700 en ese momento. Y bueno, Carlos Torre era muy conocido por dos cosas, ¿no? La primera fue precisamente por este ataque que vamos a ver esta tarde, el ataque Torre, y también por lo que se conoce como la técnica del molinillo o la técnica del molino, que también vamos a ver en una partida, con lo cual no me voy a adelantar. Tenéis aquí toda la información posible de este buen hombre Carlos Torre mexicano que tenéis en la wiki, pero voy a quitar la wiki y voy a poner ya directamente lo que es el ataque torre. Para hablar del ataque torre hemos puesto ahí una especie de decálogo, un decálogo que vamos a leer muy rápidamente. En principio es muy típico que la gente crea que es algo así como una variación del ataque Tromposky, pero no tiene nada que ver con el Tromposky, pese a que se juega alfil G5 directamente en cuanto aparece el caballo de F6, ¡pum!, alfil G5. Pero no sigue para nada las líneas de la Tromposky. Pero sí, en cambio, es muy parecido al sistema Cole en la configuración de las piezas, salvo por el hecho de que el alfil precisamente de casillas negras está fuera de la cadena de peones, y por tanto también se parece al sistema Londres, que consigue hacer lo mismo con su alfil, pero en vez de jugarlo en F4, el ataque torre se juega en G5. Se suele atacar por el flanco de rey. Queremos hacer E4, caballo 5, F4, pero no siempre se ataca por el flanco de rey, y lo veréis como hay veces en las que se ataca también por el flanco de dama, así que lo de pasar a la torre a tercera y atacar por el flanco de rey, pues solamente se cumple pues en algunas ocasiones, ¿no? Las negras tienen que hacer siempre un juego preciso para aguantar el ataque de torre, pero hay que decir que si lo hacen, entonces fácilmente entablan, y bueno, y no requiere tampoco el hecho de que el negro tenga que jugar de 5 para que nuestro ataque torre funcione, ¿no? Entonces vamos primero a hablar del sistema Cole tradicional, ¿no? El sistema Cole tradicional, que sería el sistema al que nos recuerda esto, ¿no? Un sistema Cole sería aquel que empieza con D4, D5, por ejemplo, caballo F3, caballo F6. Nosotros hacemos E3 y el negro, por ejemplo, E6, y jugamos siempre esta misma configuración de piezas, ¿no? El negro juega C5, pero nosotros jugamos C3 para aguantar el centro, caballo C6, caballo BD2, alfil D3, por ejemplo, enroque. Y enroque del negro. Es decir, si os fijáis un poco en esta configuración del blanco, en el sistema Cole, tenemos el peón en D4 como si fuera una flecha que está aguantada por los peones de C3 y E3. Tenemos el caballo siempre en D2, el alfil en E3, un caballo en F3 y un enroque corto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el sistema Cole? Bueno, pues que tiene el alfil de casillas negras encerradito, ¿no? El alfil de C1 está encerradito. ¿Y esto por qué lo admite? ¿Por qué lo consiente el sistema Cole? Bueno, lo consiente porque el sistema Cole está dando preponderancia sobre todo a controlar sobre todo la casilla E4, con la que querremos meter rápidamente el peón, y una vez jugamos E4, el alfil de C1 se va a liberar una vez movamos el caballo de 2, con lo cual está, digamos que atrapado temporalmente. No obstante, hay otra manera de jugar que no es el sistema Cole, que es el sistema Londres, el Londres clásico, ¿no? Y el sistema Londres también se parece al Cole, ¿no? D4, por ejemplo, caballo F6, y enseguida sacamos el alfil en F4, y a partir de aquí jugamos prácticamente lo mismo, ¿no? Jugamos E3, caballo C3, el sistema de flecha, ¿no? Contra D4, caballo C6, caballo BD2, alfil F5 y incluso aquí caballo F3, ¿no?
Entonces, tenemos la misma configuración, incluso una configuración en este caso que no podemos jugar alfil de 3 porque no estaría protegido, pero en el caso de que fuera, por ejemplo, con G6, esto sería sin G6, si jugáramos con G6, pues sí que también estaríamos jugando de forma parecida, siempre igual, ¿no? De alguna manera estamos jugando siempre una estructura en la que el blanco está jugando ese enroque corto, ese alfil en D3, ese alfil en F4, sacándolo por fuera de la línea de peones, y muy parecido a lo que estábamos hablando del sistema cole tradicional. Bueno, vamos a ver entonces ahora sí el ataque torre. Y el ataque torre se juega después de, por ejemplo, D4 y caballo F6. Ojo, porque si aquí jugáramos directamente alfil G5, esto es la Tromposky. Y la Tromposky no tiene nada que ver, porque en realidad el caballo pues todavía no ha jugado, el negro como no ha jugado E6, el caballo no lo estamos bloqueando y bueno, pues podría jugar en E4 y podría ser cosas diferentes. Así que nosotros no sacamos el caballo, nosotros no sacamos el alfil, sino que hacemos caballo F3 y eso sí, en cuanto se juega E6, ahora sí sacamos el alfil clavando el caballo sin que posibilite eso que el caballo juegue en E4. Y esto es directamente el ataque torre más clásico, sobre el cual hay 4 variantes principales que son las que vamos a pasar a ver, ¿no? Sí, el triangulito de toda la vida es el que siempre se monta con C3 y E3. Entonces, vamos a ver la primera de todas, que es la más, la variante, digamos, principal, que sería con C5. Luego vamos a ver también dentro de C5 una alternativa con cuando se juega la dama en B6. Y después veremos una partida con D5, otra con E7 y otra con H6. Vamos a ver en la primera de las dos partidas con C5. Por ejemplo, si jugamos C5 aquí, evidentemente nosotros jugamos ya E3, porque ya podemos jugar E3, ya que el alfil está salido, lo hemos sacado fuera de la línea de peones y ahora podemos desplegar también nuestro alfil de casillas blancas. El negro, por ejemplo, puede jugar alfil E7, caballo BD2, B6 para jugar el alfil en B7 y evitar que nosotros podamos hacer E4, que es todo el rato la constante lucha entre el blanco y el negro. Alfil D3 para seguir aguantando E4, alfil B7, C3, ya tenemos ahí el triangulito de toda la vida, caballo C6, enroque, y bueno, pues aquí en esta misma situación, pues la verdad es que las jugadas útiles que tenemos ahora, pues pueden ser torre 1, A4, en fin, por ejemplo, en esta partida que estamos comentando, se jugó A4, peón por peón, el peón de E por D, y se centralizó el caballo en D5 y demás, así se provocaron rápidos cambios de piezas, alfil por alfil, caballo de C por E7, torre E1 buscando la columna abierta, dama C7, alfil F1, ahora este alfil baja para estar protegiendo en G2 y en un momento dado puede jugar un G3 y alfil G2, pero bueno, en principio está ahí protegiendo, A6 del negro, dama B3, torre a B8 y en esta situación pues el blanco pues tiene un buen desarrollo y una buena propuesta de ataque en la que en este caso por ejemplo la dama está en B3, en otros casos veréis que en el resto de casos la dama se saca por E2. Torre a C1, caballo F6, dama A3, tocando el caballo que está ahí solo en E7. Caballo G6, G3, D6, C4 y esta sería un poco la configuración principal en la que en este caso estamos atacando por el ala de dama con estos 4 peonazos A4, B4, C4 y D4 y se montaría pues el ataque por ese lado, ¿no? Bueno, esta sería un poco una variante principal en la que se ha jugado muy tranquilo, el negro ha ido a cambiar, ha jugado alfil E7 y digamos que unos dejan jugar a los otros y se va avanzando, pero aquí el que tiene el espacio es el blanco y el que tiene las propuestas para atacar es el blanco y el negro pues sí que es cierto que se va a tener que defender, pero no tiene ningún problema en realidad, es decir que se va a defender. Entonces, como decía, vamos a ver una partida ahora entre Carlos Torre, el inventor de esta apertura, y Emmanuel Lasker. La partida jugó con D4, caballo F6, caballo F3, E6 por parte del negro, alfil G5, entrando ya en la variante del ataque torre, C5, E3 y ahora enseguida C por D4, es decir, que no se jugó alfil E7 como hemos visto en la primera variante, sino que directamente peón por peón. El blanco contestó con peón por peón también, y entonces ahora sí, alfil E7, caballo BD2, lo mismo, ¿no? D6, C3, caballo BD7, alfil D3,
B6, caballo C4, y aquí estamos planteando la misma estructura prácticamente, sin el peón de E3 porque se ha cambiado en D4, pero exactamente lo mismo, solo que tenemos una mejora, que el caballo ya está en C4 porque puede volver a E3 ya que no tenemos el peón. Alfil B7, dama E2, el sitio típico de la dama en estos casos apretando en el centro, dama C7, enroque blanco, enroque del negro, y torre F1 apretando por el centro e intentando controlar la columna E. Torre Fe8 para contrarrestarlo, torre A de 1 y aquí pues se concluye con esto la apertura en la que el blanco está pues muy bien, con el alfil en G5, el caballo en F3, la dama y la torre en la columna, la torre y el alfil en D3 apuntando también al enroque corto. Así que súper bien, ¿no? Caballo F8 del negro, alfil C1 por parte del blanco, caballo D5. Y ahora, después de jugar alfil C1, que es curioso porque esta jugada a veces la vemos criticada, y es que alfil C1 por parte del blanco no es un antidesarrollo, ¿no? Otra vez vuelve el alfil a su casilla de origen. No, el alfil vuelve a C1, sí que es cierto, pero la torre de A ya ha jugado a D1, con lo cual no es una jugada de antidesarrollo, ya que el alfil es de largo alcance y desde C1 va a poder operar, y además está mejor posicionado porque toca B2 y además deja la casilla G5 para el caballo, que ya veremos cómo salta ahí para atacar, ¿no? El negro evidentemente centraliza su caballo de F6 a D5, estamos hablando de Manuel Lasker, por supuesto, y el blanco pasa al ataque con caballo G5. El negro juega B5 molestando al caballo, y claro, el problema es que ahora el caballo no puede jugar en las casillas que le gustaría jugar. No puede jugar aquí porque está el peón, no puede jugar ni aquí ni aquí, es decir, no puede jugar en E5 porque está el peón, no puede jugar ni en E3 ni en D2 porque taparía al caballo, y por tanto esta jugada de B5 pues muy inteligente por parte de Lasker, que hace que el caballo se tenga que ir a A3. Así que el negro vuelve otra vez a molestar con B4 y claro, el blanco tiene que jugar peón por peón, y después de caballo por peón nos están tocando el alfil. Pero bueno, aquí el blanco es cuando empieza a hacer la presión y juega dama H5. Hay que decir en este punto que hay una jugada del negro muy buena que sería G6, pero en este caso Lasker no la vio, pero G6 realmente estaría haciendo que el negro estuviera incluso un poquito mejor, ya que dama H5 pues era un poco prematura. Pero Lasker no lo vio. Lo que vio precisamente es un ataque tremendo a el punto H7 con 3 piezas, y Lasker solo lo defendía con 2, con lo cual lo que hizo fue simplificar. Primero comió el caballo y después comió el otro alfil, con lo que simplifica la posición. Pero al simplificar la posición sin querer hace que la torre de D3 ya esté colocada para venir a H3, con lo cual se matan 2 piezas de ataque, pero se habilita una torre, ¿no? Así que Lasker de forma inteligente juega un dama A5 que tenía 2 propósitos. El primero, hacer una clavada al alfil de G5, ya que la dama está sin proteger. Y también el otro mirando en E1 con la torre, o sea, a la torre de E1 quiero decir, porque la torre estaba sin proteger. Bueno, el blanco hizo una jugada muy buena, B4, ya que el negro no puede tomar ese peón, porque si hiciera dama por B4, el blanco jugaría torre B1 y atacaría a la dama, y detrás está el alfil de B7 sin proteger. Con lo cual ese peón no se puede comer y la dama se tiene que mover de ahí, y se movió a F5. Y en F5 también tocaba la otra torre, con lo cual seguía Lasker intentando defenderse como gato panza arriba. Torre G3 que jugó el blanco, que bueno, defendió su torre, pero es que además ya estaba apuntando al rey, con lo cual cada vez estaban mejor las piezas del blanco. H6 por parte del negro para ver si podía expulsar el alfil, pero simplemente no se fue el alfil, ya que el blanco aprovechó para traer al caballo con una jugada excelente, caballo C4. Y es que si se tomaba ese alfil, si se hace peón por alfil, el blanco tiene una jugada excelente que es caballo por D6 ganando un peón, tocando la dama y tocando el alfil que está suelto, con lo cual, como no se puede defender ese alfil, pues al final recuperaría la pieza el blanco con peón de más. Así que como no se puede tomar, la dama jugó en D5, caballo D5.
dama D5, con lo cual el blanco aprovecha para hacer caballo E3 y ataca a la dama, y con esto ha conseguido un segundo tiempo en el que acerca el caballo a la batalla del rey, ¿no? El negro jugó dama b5 y ahora es cuando viene una jugada espectacular que, si queréis, podéis darle unos segundos para aprovechar y ver si la veis, ¿no? Bueno, pues la jugada espectacular no fue otra que alfil f6. Una jugada que a todas luces deja desválida la dama blanca, que el negro se puede comer. Y es que el negro no puede hacer otra cosa, porque si el negro no se come la dama, será el blanco el que se coma la dama. Y además el negro no puede ir a ningún lado. Y es que después de dama por dama, el blanco inicia por primera vez en la historia del ajedrez el sistema del molino, o el molinillo, o como lo queráis llamar. Un sistema que tiene que ver con este jaque. Torre por G7 jaque. El rey se va y ahora tenemos una descubierta, que podría ser simplemente la descubierta directamente a la dama, para comernos así la dama, pero es que se llama molinillo por algo, ¿no? Se llama molinillo porque yo como una pieza de descubierta que no es la dama, por ejemplo el peón, es jaque, el rey solo puede volver al sitio donde estaba y le vuelvo a dar jaque. Con lo cual volvemos otra vez a reiniciarnos. El rey vuelve a H8 y ahora me como el alfil con jaque. El rey vuelve y ahora le vuelvo a jugar jaque. El rey se tiene que ir y podría, por ejemplo, volver a comerme el peón de A7. Cosa que a Carlos Torre no le interesaba, porque después de los sucesivos jaques pues hubiéramos dejado la columna abierta para la torre de A8 y eso no le interesaba. Con lo cual el último jaque que dio, lo dio ya ahora sí, atacando la dama. Así que después de rey H7, torre por dama, el blanco se quedó con dos peones de más y pieza de más. Una pieza de más que evidentemente era ficticia, porque el negro jugando rey G6 recuperaba una de las dos piezas. El blanco se va, el rey toma el alfil y ahora sí, después de rey tomar el alfil, el blanco incluso toma este peón, quedándose con tres peones de más y ya con la partida solucionada. Una partida que unas jugadas más tarde tuvo que abandonar Lasker, porque tres peones son demasiados peones sin que haya ningún tipo de contrajuego. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver ahora entonces qué es lo que pasaría si, por ejemplo, en vez de C por D4 tenemos otra jugada ahí que es dama B6, ¿no? Y para eso vamos a verlo con una partida entre Carlsen y Nakamura. Bueno, Carlsen empezó con caballo F3, caballo F6, pero enseguida esto transpuso a este ataque torre, como siempre, en el que estamos como lo que estábamos conociendo antes, ¿no? D4, caballo F6, caballo F3, E6 y alfil G5. Esto sería lo mismo, ¿no? El negro juega C5, E3 por parte del blanco, ya lo conocemos, y aquí el negro juega dama B6. Acordaos que aquí, aparte de dama B6, también hemos visto cómo el negro podía jugar peón por peón o alfil E7. Estas son las tres variantes que tenemos. Y ya hemos visto peón por peón, ya hemos visto alfil E7. Vamos a ver la última de las variantes, que sería dama B6. ¿Qué hacer aquí? Porque con dama B6 el negro está tocando en B2 y además está apretando aquí, ¿no? Bueno, pues la jugada que hizo Carlsen para evitar todo esto fue dama C1. Que si bien aleja la dama de la casilla a la que quiere ir, que es dama E2, todo lo demás lo va a intentar dejar como está. Es decir, que va a jugar SC3, caballo D2, alfil D3, todo exactamente igual que con los planes que teníamos antes. Bueno, el negro juega D5 rápidamente y el blanco pues sigue jugando con su C3, alfil D7, caballo BD2, alfil B5, tocando el alfil. Bueno, pues alfil por B5 jaque, dama por, y aquí parece que la dama está evitando que el blanco se enroque. Pero claro, eso solamente es temporal, porque esa dama ya se ha movido dos veces y además va a ser el objeto de persecución por parte del blanco, con lo cual ahora, por ejemplo, el blanco juega A4 directamente, tocando la dama se va a A6 para seguir molestando y que el rey blanco no se pueda enrocar, pero jugamos directamente B4 de una forma pues muy taxativa, peón por peón, peón por peón, y a cualquiera del negro de desarrollo, como por ejemplo caballo D7, tenemos B5 y ahora sí hemos expulsado a la dama de la diagonal, la dama se tiene que ir de la diagonal y ya estamos dispuestos a podernos enrocar cuando queramos. No en este caso, porque aquí jugamos alfil F4 para que la dama no juegue
para que la dama... de hecho, ahora mismo lo que estamos amenazando es alfil C7. Es decir, seguimos molestando esta dama porque estamos amenazando alfil C7, un sitio, o sea, y cazar la dama, de hecho, porque no tendría sitios. Así que con alfil F4 vuelve otra vez Nakamura a tener que mover la dama. Igualmente hacemos alfil C7 y la dama se tiene que mover a C8, con lo cual, fijaos todo lo que hemos hecho con esa dama. Esa dama ha tenido que ir para arriba y para abajo y nosotros, a costa de perseguirla, pues hemos conseguido de todo y ahora sí nos enrocamos, con lo cual hemos conseguido valiosos tiempos de más. El negro juega alfil E7. Torre A2 del blanco, muy curiosa esta jugada porque va a querer reforzar el alfil en C7. Enroque del negro y torre C2, ya adelantándose a un alfil de 8 posible y además a poder sacar el alfil atacando con la torre la dama, ¿no? Caballo E8 tocando el alfil. Bueno, de momento no es peligroso. Y el blanco juega A5. El blanco juega A5 y el negro caballo de F6. Está intentando maniobrar como puede el negro para ver si se deshace de ese pinchito que tenemos ahí en C7. Caballo E5 del blanco. Encuentra una ubicación ideal para ese caballo. El caballo en E5. Ya el punto 6... Ya habéis visto que queremos hacer E4, queremos hacer caballo E5, queremos hacer F4, así que por lo menos caballo E5 ya lo tenemos. Alfil de 8 del negro, jugó Nakamura para intentar deshacerse por fin de ese alfil que está atacándose con 3, y en este momento Carlsen quitó el alfil, amenazando la dama con la torre, para que la torre se tuviera que ir, pero es que la torre no tenía muchos sitios donde ir, se podía ir, perdón, la dama atacó a la dama con la torre y la dama no tiene muchos sitios donde ir, con lo cual Nakamura optó por sacrificar la dama por diferentes piezas, dama por torre, dama por dama y peón por alfil, con lo cual la sacrificó por 8 puntos, por una torre y un alfil. El blanco jugó A6, B por A6 y dama C6. Y hasta aquí nada que decir. Después de torre A7 para evitar que la dama se comiera la torre, tenemos una ventaja muy muy fuerte por parte de Magnus Carlsen y ya no estamos en la apertura y prácticamente estamos en el medio juego. Cierto es que al final de esta partida las cosas se volvieron locas y Carlsen hizo 2 fallos. En un primer fallo perdió los más de 3 puntos que tenía de ventaja y se quedaron las cosas a igualdad, y en el segundo fallo perdió la partida, o sea que consiguió con 2 fallos consecutivos perder la partida. Claro, estaba ante Nakamura, que Nakamura no perdonaba. Así que hasta aquí es un +3 claro del blanco. Hasta aquí la apertura y el medio juego se han jugado genial y hasta aquí es donde nos tenemos que quedar con esta apertura. El resto de la partida, pues bueno, son fallos que se podían haber evitado o que Magnus Carlsen tal vez podía haber evitado, pero que al no evitarlos, pues perdió la partida, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces la siguiente variante, una variante que tiene que ver con D5, es decir, después de D4, caballo F6, caballo F3, E6 y alfil G5, ya sabéis que se puede jugar C5, que ya lo hemos visto, alfil E7 y H6, pero ahora esta vez vamos a ver D5, otra de las jugadas que se pueden hacer. En este caso, D5 lo hizo Caruana. Estamos viendo una partida de Hare Krishna y Caruana. Caruana jugó D5 en esta posición y el blanco juega, pues como siempre, caballo BD2, alfil E7, E3, enroque, alfil D3, C5 y C3, es decir, una vez más volvemos a la posición del ataque en punta, en el que el peón de D4 está protegido por C3 y E3, el alfil en D3, el caballo en D2 y a punto de enrocar. B6, dama E2, la dama donde típicamente va, alfil B7, enroque corto, caballo BD7, torre A D1, H6, el alfil que se va y A6. Y digamos que después de esto el blanco consigue hacer este caballo E5 tan ansiado, ¿no? Con lo cual, si vemos aquí la posición, jugada 12, se finaliza la apertura. Con esto ya se ha finiquitado lo que es la apertura y estamos con el blanco pues bastante mejor, ¿no?
Así que muy interesante esto. ¿Cómo siguió un poco la partida? Bueno, pues después de esto se jugó B5, F4 del blanco, también la misma idea, el punto 6, queremos hacer E4, caballo 5 y F4, todo eso es lo que queremos hacer. B4, el negro ataca por el flanco de dama, nosotros jugamos F5, ya que nuestro ataque es más rápido, E por F5, alfil por F5 y B por C3, B por C3, B por C3 también, y caballo por E5, y D por E5, y caballo D7, y después alfil G3, caballo B6, caballo E4, curiosa esta jugada, donde las haya, porque gracias a caballo E4, pues se mejora mucho la posición, y es que no se puede tomar el peón no puede tomar el caballo porque está clavado por la torre, se perdería la dama, ¿no? Y el negro pues juega aquí alfil C8. Bueno, pues en esta posición otra vez estamos con un +3, y Hare Krishna está fantástico aquí, pero se volvió a perder la partida por parte del blanco, porque pese a estar en +3, Hare Krishna lo mismo, la misma historia. Hizo 2 o 3 errores que Caruana no perdonó, pero aquí estaba totalmente perdido Caruana. Pero bueno, Hare Krishna falló 2 o 3 veces, 2 o 3 cosas, y Caruana pues era Caruana y le remontó. Y no solamente le remontó y le igualó, sino que le ganó la partida. Así que curioso esto de tener una apertura mejor, un medio juego mejor y después llegar al final y perder el punto, ¿no? Esto le pasa a los grandes, le pasó a Hare Krishna con 2726, con lo cual yo que tengo 1000 puntos menos de Elo, pues claro que sí, también me puede pasar a mí. Muy bien, vamos a ver ahora el punto número 6, ya estamos. Un antídoto que lo ha sugerido el maestro Fide, Sebastián Fell. Sebastián Fell tiene un canal de YouTube que es muy recomendable, y en ese canal de YouTube habla de un antídoto contra el ataque torre, que bueno, si estáis interesados pues ya sabéis, lo voy a explicar ahora un poco, pero quien mejor lo explica es él, que para eso es su antídoto. La idea es que nosotros al jugar D4, D5 por ejemplo, caballo F3, caballo F6, alfil G5, E6, E3, lo mismo de siempre, ¿no? C5, caballo BD2, caballo BD7, por ejemplo, C3, alfil D6, alfil D3. Fijaos que el blanco siempre hace lo mismo, el desarrollo es independiente casi a lo que juegue el negro. Enroque del negro, enroque del blanco. Ahora el negro, como ha conseguido también una posición bastante simétrica, si no fuera por ese C5, y también tiene dama caballo alfil, igual que nosotros tenemos dama caballo alfil. Ahora el negro juega dama C7, muy interesante porque lo que hace es luchar por la casilla E5. Quiere hacer E5 y al hacer E5 además estará amenazando E4, ¿no? O sea que no solamente es E5, sino que además amenaza E4. Así que juega exactamente con una formación que le sirve al negro, y eso es lo que cuenta Sebastián Fell, le sirve al negro exactamente para refutar el sistema Londres. Es decir, que con negras, si juegas esto, pues va muy bien para refutar el sistema Londres. Con lo cual, si va bien para el sistema Londres, también puede ir bien para el ataque torre, ya que son muy parecidos. Y precisamente por eso jugó exactamente de la misma manera. La idea, como estaba explicando, es luchar por la casilla E5 con todo lo que tenga el negro a su mano, y si consigue hacer E5 no solamente estará mejor, sino que además estará amenazando E4 ganando pieza, y bueno, pues el blanco tendrá que hacer alguna cosa con su vida, ¿no? ¿Qué cosa puede hacer el blanco? Pues bueno, jugando dama E2, que es la estructura normal, está intentando evitar esa jugada, ya que después de los cambios el negro podría estar perdiendo la parejita de alfiles y el blanco conservarla, o bien el negro podría exponerse a que pudiéramos hacer un alfil por caballo y que el negro tuviera que tomar de peón. Pero claro, pese a que esto parece en la lógica que funcione así, resulta que no estamos evitando E5 porque hay un truquito. Hay un truquito que el negro aplica muy satisfactoriamente. Juega E5 igualmente. Bueno, pues nosotros decimos, pues a ver, peón por peón. ¿Y ahora qué pasa, no? Pues claro, si juega caballo por peón, pues aquí es un problema para el negro porque nosotros jugamos alfil por F6 y claro, tiene que tomar de peón y se rompe la estructura total del enroque negro con fatales consecuencias, ¿no? Con lo cual no puede tomar de caballo. Entonces,
claro, solo le queda tomar de alfil, ¿no? Y aquí al tomar de alfil, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que nosotros tomamos caballo por alfil, ya tenemos la parejita de alfiles, ¿no? Y aquí debería tomar de dama, porque si toma de caballo, pues claro, tiene otro problema y es que le vuelvo a hacer alfil por caballo, rompiéndole también la estructura. Y aquí es donde viene la sorpresa, toma de caballo sin problemas. ¿Y por qué? Pues porque si nosotros tomamos aquí alfil por caballo para romperle la estructura, nos encontramos con la sorpresa de un caballo G4 que amenaza jaque mate, dama por H2 jaque mate, con lo cual tenemos que parar esto con caballo F3 y el negro puede retomar de una forma sencilla en F6 sin haber roto nada y habiendo puesto el caballo donde quiere, el alfil en C8 está totalmente liberado y encima tiene los peones de C5 y D5 perfectamente ubicados, con lo cual el que tiene el espacio aquí es el negro, así que no solamente estamos igualados, es que además el negro tiene más espacio, ¿no? Con lo cual no podemos entrar en esto y como no podemos entrar en esto significa que tampoco podemos hacer un alfil por caballo porque no ganamos nada. Así que en esta situación lo que tenemos que jugar es retirar nuestro alfil de D3 a C2 para que no nos lo coman. Y a partir de ahí el negro juega en H6 y echa a nuestro alfil que se tiene que ir. Y después de un torre E8 está atacando también la dama. Nosotros tenemos que jugar H3. Jugamos H3 con un poquito de sorna, un poquito de así de mala idea, porque ahora estamos evitando el truquito este de caballo G4 con mate. Y así que ahora sí que vamos a poder hacer alfil por caballo, pero el negro lo sabe, nos juega dama C6. Y aquí el negro, pues para nada, jugamos alfil G3, y el negro para nada está mal. Con lo cual, después de B6, el negro va a jugar alfil B7 y es una posición totalmente igualada en la que el negro no solamente ha igualado sino que está un pelín mejor, pero bueno, de todas formas esto acabaría siendo tablas, nunca el negro va a tener suficiente ventaja aquí para ganarnos tampoco, así que son buenas noticias porque pese a que nos hayamos encontrado con una persona con piezas negras que se sabe todos los truquitos, no nos ha conseguido hacer más que tablas, pero también son malas noticias porque en realidad con todo el ataque que teníamos nos hemos ido recluyendo. Ya bueno, por como mínimo tenemos la parejita de alfiles y veremos cómo sucede todo esto, pero el negro no tiene ningún problema. Bueno, vamos a ver entonces qué sucede con el penúltimo de todos, ¿no? Que sería qué pasa con alfil E7. Vamos a ver aquí con D4, caballo F6, caballo F3, E6, alfil G5 y como estábamos diciendo, se puede hacer C5, se puede hacer D5, se puede hacer H6, pero ahora vamos a ver qué pasa si jugara alfil E7. Para eso tenemos una partida entre Nihal Sarin y Sarana en la que vuelve otra vez a pasar lo mismo, ¿no? El blanco se va a quedar con ventaja en la apertura y en el medio juego, luego va a fallar y le va a ganar el negro. Es que es una pasada, ¿no? Entonces, caballo D2, D5, E3, esto lo de siempre, lo que estamos viendo todo el rato, ¿no? Alfil D3, caballo BD7, por eso aquí pongo que el desarrollo es independiente, ¿no? El punto 4, el desarrollo es independiente, ¿no? Enroque corto, C5 y C3, ¿no? Y llegamos otra vez a una posición muy equivalente a las que teníamos hasta ahora, con B6, dama E2, alfil B7... caballo E5, ya podemos jugar el caballo E5 y aquí normalmente quien juega alfil E7 juega un poco a defenderse desde el principio, no quiere líos y quiere simplemente jugar su partida y bueno, pues caballo por caballo, peón por, el caballo que se va y obliga también a los cambios, con lo cual se han cambiado dos piezas importantes y nosotros pues ya podemos hacer F4 que también, como veis, o S4 o es caballo E5 o es F4, pero alguna de estas la colocamos, ¿no? F6 para el negro para empezar a apretar, E por F6, G por F6 y ya, bueno, el negro tiene abierto el enroque, así que esto podría ser buenas noticias para el blanco y de hecho el blanco podría intentarlo aprovechar, juega E4, D4 para el negro y aquí hay que aprovecharse de las líneas abiertas, no hay que cerrar la posición, con lo cual una buena jugada sería pues torre F3 para hacer jaques y demás y torre a D8 y aquí hay que decir que el blanco pues está ligeramente mejor porque tiene un torre G3, tiene un dama H5, tiene cosas, ¿no? Lo que pasa es que el blanco aquí, como estoy repitiendo una y otra vez, es la tónica de las últimas partidas, empieza a hacer imprecisiones, el negro las empieza a castigar y acaba ganando el negro de una posición en la que el blanco está bastante mejor. Pero bueno, esto es lo que es el ajedrez. Nosotros como nos paramos en la apertura y un poquito iniciado el medio juego, pues ya acabar de ver la partida no es necesario y sobre todo si encima está llena de algunos errorcetes que no nos ayudan a entender que
el ataque torre es mejor o peor. Simplemente el ataque torre es bueno porque nos ha dejado lanzados en el medio juego con ventaja, que eso es lo que queremos de una apertura. Bueno, el último de los casos que vamos a ver ahora es un caso en el que, si esto me lo permite, ahí estamos, ¿vale? En el que nos queda mirar H6, ¿no? D4, caballo F6, caballo F3, E6, y ahora sí, después de alfil G5, teníamos C5, D5, alfil E7, que ya lo hemos visto, y ahora vamos a ver H6. Curiosamente, H6 tiene variante propia, es decir, que no solamente es el ataque torre, sino que es la variante Nimzovich. Y esta partida la jugó Carlsen contra Korobov. Así que en esta variante Nimzovich del ataque torre, el blanco jugó alfil H4, aguantando la clavada del caballo, D6 por parte del negro, C3, todo muy parecido, G5 y atacando pues muy fuertemente, ¿no? Contra el alfil, y está claro que el negro, pues no sé, no creo que se enroque ya corto, ¿no? Lanzando esos peones, y nosotros tampoco nos hemos enrocado, con lo cual no sé si eso a veces es un arma de doble filo, ¿no? Alfil G3 y caballo H5, va con todo ahí, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de Carlsen, y Carlsen dijo, bueno, pues mientras me haces esas cosas, yo voy a coger el centro tranquilamente, con los tiempos que me das. Alfil G7, bueno, pues alfil D3, esto como siempre. Caballo D7, pues caballo BD2, todo como siempre, solo que la diferencia está en que, bueno, he jugado E4 ya en vez de E3, con lo cual una cosa que tengo hecha. Y ya veremos si me enroco corto o no, ¿no? B6, dama E2, alfil B7, caballo C4, y un poco la idea es, oye, me voy a enrocar largo, porque paso de enrocarme corto, y bueno, pues que haga lo que quiera por el flanco de rey, ¿no? Dama E7 por parte del negro, caballo FD2, caballo por G3, porque claro, al hacer caballo FD2 estamos atacando al caballo de H5 que no estaba protegido, caballo por G3, H por G3, A6 y F4. Ya estamos con nuestras jugadas, las jugadas que queremos hacer, ¿no? Nos atacan el caballo con D5, por D5, alfil por D5 y caballo E3 tocando el alfil, ganando así un tiempo. Y después jugamos alfil E4, nos tiene que cambiar, y ponemos ahí los dos caballazos, ¿no? F5 para echar a uno de los dos caballazos, que vamos a D2 para buscar otra vez la casilla. Caballo F6, enroque largo y enroque corto. Y después del enroque corto, esto fue realmente un error bastante garrafal. Aquí, más que enroque corto, tendría que haber jugado caballo D5, casi era única hacer caballo D5, pero al hacer enroque corto, como si no hubiera pasado nada, aquí el blanco mató al negro jugando caballo por F5. Esta jugada se le escapó al negro. Toca la dama, no se puede comer ese caballo porque la dama está sin proteger, y además después de jugar la dama, la siguiente es caballo por H6, ganando otro peón, y por tanto dejando sin contrajuego al negro y con la partida totalmente ganada. Y aquí Korobov se tuvo que rendir, 2698, y no vio esto. Pues fijaos, cuando yo no veo otras cosas, pues siempre me acordaré de Korobov, que no vio esta simple caballo por F5. Bueno, pues esto es un poco el ataque torre, un ataque que se parece al sistema Cole, que se parece al sistema Londres, pero que tiene sus cosas diferentes, que fue inventado por Carlos Torre, que en 1920 se empezó a jugar, y que tiene un desarrollo independiente prácticamente de lo que haga el negro. Se ataca normalmente por el flanco de rey, se pretende hacer E4, caballo 5 y F4, se pretende también en algunas ocasiones pasar la torre a tercera, y las negras sí están obligadas a hacer un juego preciso, pero si lo hacen no tendrán ningún problema en entablar. Y así que es muy posible que sean tablas, porque las negras pueden defender de forma fácil, y nunca se ha necesitado que se haga D5 para que el ataque torre se lleve a cabo. Así que espero que os haya gustado, y bueno, pues a practicar.